de Dios Adriana, aleluya, que va a traer palabra de Dios y del corazón de Dios, y aleluya, para nuestro vida. Aleluya. Aleluya. Señor les bendiga en esta noche. Les saludo con la paz del Señor, amén. Damos gracias al Señor, les pido mil disculpas que llegué hasta ahora. Hoy me tocó trabajar, así que bueno, el obrero está preparado, ¿sí?, para toda buena obra. Es verdad que lo que el Señor me entregó en esta noche, mi anhelo es que sea de mucha bendición para su vida, amén. Que la palabra del Señor no vuelva a vaciar nuestras vidas, sino que sea de edificación, ¿sí? Damos gracias a Dios por este día, por poder llegar a la casa de nuestro Padre amado, amén. Que el Señor bendiga tu vida. Hoy es un día de bendición. ¿Cuántos lo creen? Hoy es un día de victoria. ¿Cuántos lo creen? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, amén. Ni nuestros caminos son sus caminos. Damos gracias al Señor porque Él dejó su palabra, ¿sí?, que es lumbrera, que es lámpara a nuestros caminos, donde el Señor nos enseña, donde Dios nos guía, donde Dios nos ministra a través del Espíritu Santo, donde Dios nos habla con voz audible, donde Dios nos corrige y el Padre que ama al Hijo lo va a corregir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos corrige con su palabra, porque nos ama. Porque en verdad su venida está muy cerca. ¿Cuántos lo saben? La venida de Cristo está muy cerca. Podemos ver las señales, podemos ver las manifestaciones de la tierra, aleluya. Podemos ver todo lo que está aconteciendo y está escrito en la palabra del Señor. Y dice su palabra que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, aleluya. Por eso que nosotros, por medio de la palabra, Dios nos procesa. Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra tierra. Dios comienza a quitar lo malo, a quitar lo inmundo, a quitar lo que no es de su agrado, porque Él tiene que limpiar nuestras vestiduras, porque Él nos tiene que limpiar y santificar para derramar del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Para derramar de la presencia de Dios, para derramar de la llenura, abacaya, rabaquía, porque Dios busca corazones dispuestos. Dios busca corazones necesitados, sedientos de Él. Él no tiene límite, hermanos, amén. Dios no tiene límite, su palabra es fiel, verdadera. Nos enseña que al que cree ríos de agua viva va a correr por el interior. Es su palabra, no lo digo yo. Y su palabra no va a volver vacía. Todo lo que anhelen la presencia de Dios, todo lo que estén dispuestos, Dios los va a fortalecer. Dios los va a renovar. Dios los va a levantar. Será el Espíritu Santo en ti y en mí que obrará, porque Él puso los ojos en nosotros, ¿sí? Él nos llamó antes de la fundación del mundo, ya nos predestinó. Dice la palabra que Él nos amó antes que nosotros le amáramos. Fue Él el que nos amó, fue el que permitió las circunstancias para abrazarnos, porque Él sabía que teníamos necesidad de Él, amén. Porque le pertenecemos al Señor. Decirle a tu hermano, tú tienes el ADN de Cristo. Decirle, tú eres un hijo de Dios comprado a precio de sangre. Tú no eres cualquier cosa. Decirle a tu hermano, tú eres importante. Decíselo, tú eres un hijo de Dios. Como hijo hay herencia. Como hijo hay promesa del Señor. ¿Sí? El sistema de este mundo es todo lo contrario. El sistema de este mundo, la gente que no conoce a Dios muchas veces mira lo que está delante, pero Dios no mira lo que está delante, sino Dios mira el corazón, aleluya. Y Él no hace excepción de personas. Amén. El Señor me los bendiga en esta noche. ¿Sí? Y el lema de la palabra dice camino a la salvación. Amén. Estamos en este camino angostito, pero estamos peleando la buena batalla. Porque hay una corona incorruptible, ¿sí? Porque hay una salvación eterna que el enemigo va a buscar de todas las formas para querer robarnos esa salvación. Por eso decirle a tu hermano en esta noche, no te distraigas. Decirle, no te pongas a conversar ni a charlar, después van a conversar. Sino decirle, está atento a tus oídos, lo que Dios hoy nos quiere hablar. Porque si tu oído está atento y guardas la palabra, cuando venga la prueba, Él te va a librar. Cuando venga la prueba,
Él te va a ayudar a permanecer firme en los caminos del Señor. Amén. Te adoramos, Jesús, camino a la salvación. Te bendecimos en esta hora, Señor. Yo clamo a ti, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos, Señor. Sé que tú estás en este lugar antes que nosotros llegáramos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú nos amaste con amor eterno. Con amor eterno, hija, te he amado. Por tanto, Él nos prolongó su misericordia. Es la misericordia de Dios que nos abraza. Es la misericordia de Dios que nos levanta. Es la misericordia de Dios que nos sostiene cada día. Y hoy decimos, Abba, Padre, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sustentador. Yo no sé la prueba, la lucha que estás viviendo, pero yo te puedo decir, aleluya, que aleluya, Rabaquía, que eres más que vencedor, que eres más que vencedora, porque Jesucristo nos da la garantía. Pasamos pruebas, pasamos lucha, pasamos dificultades, porque lo vamos a vivir, pero no estamos solos, no estás solo, no estás sola. Está el Espíritu Santo, el que nos dio la promesa, el que nos selló, porque Él nos selló, porque Él nos tomó, porque nos abrazó, y Él se va a glorificar en estos tiempos. Él se va a manifestar sobre tu vida, Él se va a manifestar sobre todos los corazones que estén dispuestos a obedecerle, que estén dispuestos a dejar el sistema del mundo, que estén dispuestos a caminar en la palabra, a caminar en su verdad, y Él se glorificará, y Él te va a respaldar, y Él te va a revestir de poder, de autoridad y de su armadura, porque es su palabra que no va a volver vacía. Y a través de tu obediencia los caminos se van a abrir. A través de tu perseverancia Dios va a revertir toda circunstancia que hoy estás viviendo. Porque si es permitido por Dios, dice su palabra, que esta leve tribulación no se va a comparar a la gloria venidera. Y a su nombre no se comparará a la gloria venidera de lo que Dios va a hacer sobre los hijos del Señor. Aleluya. Todas las glorias para Dios. Bendecimos a los niños y declaramos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la presencia de Dios protege el corazón de los niños, ¿sí? Gracias, Jesús, aleluya. Dice el lema, camino a la salvación. El camino de Dios es angosto, amén. Es un camino angostito. ¿Y qué quiere decir? Que cada día tengo que negarme a mí mismo. Todos los días nosotros nos tenemos que negar. Todos los días, hermanos, tenemos la batalla. Todos los días hay una lucha, la carne y el espíritu. Porque venimos de Adán y Eva. Venimos de esa descendencia pecaminosa. Y Dios nos tomó ya antes de la fundación del mundo. Pero la batalla la tenemos. La tenés vos y la tengo yo. Amén. Pero dice, cada día tengo que negarme a mí mismo y morir. ¿A qué tengo que morir? A la carne, a los malos deseos, a los malos pensamientos, a los deseos de la carne, al yo, a mi orgullo. Y yo puse acá que nos cuesta. Sí, hermano, cada día cuesta. Yo este tiempo he experimentado, amén, que no he podido tener excusa al Señor. No puedo tener excusa con Él. Porque Él nos llama a su presencia, porque Él nos llama a la oración, al clamor. Y en verdad que puedo ver cómo hay una lucha y una batalla espiritual. Porque muchas veces cuando trabajo y estoy en casa y sé que está el horario de la iglesia, no sé por qué, viene un cansancio, viene una pesadez. Muchas veces me siento los ojos así pesados, porque hay un mundo espiritual, porque hay una batalla. Y muchas veces viene el enemigo y te dice al oído, quédate en tu casa, estás cansado, descansá. O solo a mí me pasa. Y ahí me doy cuenta y discierno en el momento y empiezo a renunciar y a reprender, porque hay una batalla, porque es hasta llegar a la casa de Dios y vencer en el nombre de Jesús. Pero ahí me doy cuenta que cada día tengo que vencer, aleluya. El creyente por seguir a Jesús muchas veces será rechazado. Por hacer la voluntad de Dios, por caminar en su palabra, por apartarnos del pecado y de la maldad, muchas veces no vamos a ser entendidos, vamos a ser rechazados, criticados, juzgados. ¿Cuánto lo saben? Muchas veces hablan de un evangelio, ¿sí? De prosperidad. Sí, la prosperidad es la añadidura de la obediencia.
porque su palabra nos enseña, busca su reino y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Dios quiere la obediencia, no el sacrificio que nosotros podamos hacer. Dios quiere que seamos obedientes y a su nombre, a la palabra. Y ahí vamos a hallar misericordia y favor al Señor. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios, Mateo 5, 11 al 12. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Seremos rechazados, seremos criticados. Porque cuando antes no conocíamos el camino del Señor, participábamos, ¿sí?, de las malas obras. Hacíamos lo malo, hermanos, ¿sí? A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Pero no conocíamos la palabra del Señor. En ese tiempo no se nos había revelado la palabra de Dios en nuestro corazón. Cada uno de nosotros creíamos a Dios a nuestra manera. Pero hoy Dios nos hace entender por qué nuestro amado Jesús, entonces, por qué Él se tuvo que entregar en la cruz. ¿Por qué Él tuvo que entregarse en la cruz? Porque el pecado al hombre, a la mujer, al ser humano le aparta de Dios. El pecado es pecado. Amén. El pecado sabemos que atrás lleva la desobediencia, es la rebeldía. El pecado es mentira, es engaño, es maldad. Y a su nombre. Y todo eso nosotros teníamos, decir a tu hermano, teníamos. Aleluya. Porque el Señor nos comenzó a enseñar a usar las herramientas como hijos de Dios. El Señor nos entregó herramientas del reino. Decir a tu hermano, Dios te entregó herramientas en tu mano y en tu boca. Que lo dice en Efesios, aleluya. Fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. No es nuestra fuerza, no es mi capacidad, no es mi sabiduría, porque cuando vengo a Cristo tengo que morir. Cuando vengo a Cristo toda mi sabiduría no sirve, porque Dios tiene que hacerme una nueva persona, una nueva criatura. Tengo que nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios y a su nombre. Gloria. Y el Señor nos entregó armas espirituales, que es la oración, que es el ayuno, que es la vigilia, que es la renuncia. Porque el enemigo es astuto y es padre de mentira. Cada día viene Satanás a acusarte. Cada día viene el enemigo a hacerte recordar el pecado. Pero si tú lees la palabra, aleluya, él vendrá por un camino, pero por 7 caminos va a tener que huir y a su nombre. Porque dice su palabra que si cometemos pecado, abogado tenemos, Jesucristo, quien limpió todos nuestros pecados con la sangre. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el enemigo tiene que huir. Porque comenzamos a comprender la palabra de Dios. Porque eres un hijo de Dios, tienes que recuperar la identidad de su nombre. Tenemos que recuperar la identidad como hijos del Señor. Amén. Porque muchas veces viene el enemigo, padre de mentira, para acusarnos, para hacernos recordar las cosas malas que hicimos. Pero dice su palabra que su misericordia se renueva cada día. Que no traigamos a memoria las cosas viejas, porque Él aquí hará cosas nuevas y pronto lo hará saber. Aleluya. Gracias, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios, lo que tenemos que recuperar es la identidad como hijos. Tenemos que recuperar la relación con nuestro Padre amado. Tenemos que recuperar la paternidad y a su nombre. No importa que yo ya sea grande, que tenga 51 años. Puedes tener 20, 30, 40, 50. Pero tienes que recuperar la verdadera paternidad que viene del Señor. Porque aunque seas mayor necesitas de Él. Aunque seas grande necesitas los consejos. Porque hoy vivimos otra generación. Hoy podemos ver cómo el enemigo viene con ímpetu contra los jóvenes, contra los adolescentes, cómo el sistema de este mundo los quiere perder. Pero déjame decirte que si tomas la autoridad de Dios y tomas la identidad
cautivo al pecado, idolatría, brujería, pero hoy vengo a reclamar la buena identidad. Hoy vengo a tomar posición, aleluya, y a su nombre. Esto yo no lo pensaba hablar, pero Dios hace como quiere, amén. Es Él que toma nuestra vida y nuestra boca. Es el Espíritu Santo que nos envía a hablar la verdad y la verdad te hará libre. Porque dice su palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dios quiere que vos te instruyas en la palabra para que nadie venga a engañarte con mentiras, con fábulas, con falsas doctrinas y a su nombre. Porque déjame decirte que si tú guardas la palabra y te apartas del pecado, Dios se va a glorificar, Dios se va a inclinar, Dios va a romper las cadenas, porque vas a comprender, aleluya, lo que es obedecer a su palabra, lo que es el temor a Jehová. Aunque veamos el mundo como está, su palabra no se cambia. Su palabra no se cambia, no claudica. Todo pasa, pero su palabra va a permanecer para siempre. Y hoy declaro que Dios va a poner en ti y en mí un espíritu de obediencia. Dios va a poner un espíritu de temor a Jehová. Dios va a poner un espíritu de santidad. Dios va a poner un espíritu de hambre de sed de la palabra de Dios. Dios va a comenzar a despertar en César, en Roxana, en la oración, en el clamor. Porque dice su palabra, si dos se pusieren de acuerdo, no está hablando de la multitud. Dice, si dos se pusieren de acuerdo, todo lo que le pida el Padre, con fe y de acuerdo a su voluntad, será hecho. Y a su nombre, si nos pusiéramos de acuerdo a hacer lo bueno, si nos pusiéramos de acuerdo a revertir las circunstancias y a echar al enemigo de nuestra vida y de nuestra casa, aleluya, que el Señor nos ayude cada día. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 11 al 12. Aleluya. Dice su palabra. Adoramos Jesús. Dice la palabra del Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas de los que fueron ante vosotros, que estuvieron antes de nosotros, amén. Dice que nos gocemos y nos alegremos cuando hablan mal, porque decía que por causa de hacer la voluntad de Dios vamos a ser rechazados, vamos a ser vituperiados, perseguidos, porque así fueron los hijos de Dios, así fueron los profetas. Dice, gozaos porque grande es el galardón. Pero es difícil, hermano, ¿sí? Es difícil, no es fácil, porque muchas veces no está el gozo del Señor, está la angustia, está la tribulación. Pero decirle a tu hermano, está el hermoso Espíritu Santo para fortalecerte, para consolarte, para levantarte. Aleluya. Dice su palabra, ¿cómo me niego? En mis fuerzas no puedo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Zacarías. Adoramos Jesús. En mis fuerzas no voy a poder. Está el Espíritu Santo para ayudarme. Está el Espíritu Santo para guiarme. Aleluya. Te adoramos Jesús. Te bendecimos a ti en esta hora. Zacarías 4:6. Dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es la palabra de Dios a los guerreros de fuego de Jehová. Esta es la palabra de Dios a los que están viendo, amén, por las redes, ¿sí? Dice su palabra, aleluya, que no volverá vacía. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No te olvides que está el Espíritu Santo para ayudarte. A todos nos cuesta, porque tengo que vencer a mi carácter, tengo que vencer a mis pensamientos. Amén. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Todos los días tenemos que ponernos la armadura del Señor, porque no puedo ignorar las maquinaciones del diablo. Es con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya. Y vamos a ver la palabra del Señor, lo que hoy Dios nos habla. En 1 Corintios 9:27. Aleluya. Te adoramos, Jesús.
Dice su palabra, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. Ahí Dios nos está hablando a través de la vida de Pablo, ¿sí? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Enfatiza la autodisciplina espiritual, donde el apóstol Pablo compara su vida con un atleta, amén, que entrena rigurosamente. Ahí nos da un ejemplo, ¿sí? Podemos ver en la palabra de Dios un atleta se tiene que preparar, ¿sí? Un atleta que se instruye y se capacita para después competir, porque ellos se preparan. Un futbolista todo un año tiene que abstenerse de muchas cosas. El atleta, el futbolista, tienen que cuidarse estrictamente en la comida, en los alimentos, tienen que tener un buen reposo, tienen que tener una vida ordenada, y habla de la disciplina, porque luego ellos son entrenados, capacitados y preparados para ir a jugar, y depende del cuidado que ellos tienen, pueden ganar o pueden perder, y a su nombre. Acá nos habla y nos da el ejemplo Pablo de un atleta, ¿sí? Y él dice, golpeo mi cuerpo, dice la palabra, y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo golpeo mi cuerpo? Me está hablando algo simbólico, no está hablando que me voy a empezar a pegar. Hablo que empiezo a golpear este cuerpo que habla la carne. ¿Cómo empiezo a disciplinar esta carne? Cuando tantos años vivimos de una manera o no. Hemos sido educados y formados de una manera. Mas cuando venimos a Cristo, el alfarero tiene que comenzar a trabajar. El alfarero tiene que comenzar a moldearnos, porque somos barro en las manos del Señor. Pero decir a tu hermano, Dios va a hacer algo, una pieza especial en ti. Dios está trabajando en tu vida. Dios te está moldeando, tranquilo que Dios sabe lo que está haciendo. Y Él va a hacer esa pieza perfecta para encajar en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 9:27 enfatiza la autodisciplina espiritual, donde el apóstol Pablo compara su vida con un atleta que entrena, ¿sí? Pablo usa la metáfora de los juegos atléticos para enseñar que la libertad en Cristo no es libertinaje, sino dominio propio. Y a su nombre, el seguir el camino de Dios no es que hago lo que yo quiero. Una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y le hemos prometido que le íbamos a servir hasta que Él nos venga a buscar. Y a su nombre, el recibir a Jesús y al Espíritu Santo quiere decir que Él va a tomar el control de mi vida y Él me tiene que enseñar a caminar en el camino del Señor. Mantener la integridad espiritual y no perder el galardón, ¿sí? No perder la corona, no perder la salvación. Estamos en un camino, en una carrera. Estamos corriendo todos, pero vamos a una meta, vamos a un propósito, y a su nombre. Porque nosotros estamos como el atleta, ¿sí? Porque nosotros nos abstenemos. ¿Cómo nos abstenemos? A través de la oración y del ayuno comienzo a disciplinarme. Los que trabajan, amén, en fábrica lo saben. ¿Qué pasa si comienzo un trabajo y tengo que cumplir un horario? ¿Sí? Tengo que entrar en un horario temprano y cumplirlo. Después tengo que cumplir todo un trabajo en la fábrica. Y depende de esa disciplina y esa responsabilidad y compromiso que yo tenga, luego voy a tener mis beneficios, amén. Donde son los que cobran aguinaldo, vacaciones. Cuando trabajan y cumplen su trabajo, quieren dar el aumento, y a su nombre. ¿Y cómo se siente el empleado? Uno como empleado, uno se siente contento, feliz, porque decís, valió la pena, que tuve que madrugar, que tengo que viajar, que tengo que cumplir un horario, pero luego viene la recompensa. ¿Cuánto más
¿Cuánto más si nosotros nos preocupamos para tener un bienestar? ¿Cuánto más tener un bienestar espiritual? ¿Cuánto más con vivir una vida adecuada como nos enseña la palabra del Señor? Y a su nombre. Disciplino mi cuerpo y cómo lo hace el atleta, lo entrena para que obedezca ahí decía el atleta, ¿no? Yo puse que nosotros disciplinamos, ¿sí? Nos disciplinamos con la oración, con el ayuno, con la palabra. Disciplinamos este cuerpo para que obedezca al Espíritu Santo, para que obedezcamos cuando Dios nos hable, cuando Dios nos envíe, y a su nombre, cuando nos convoque para salir a evangelizar. Tenemos que disciplinarnos. Para salir a evangelizar yo tengo que saber que afuera hay un mundo espiritual. Tengo que saber que hay potestades, que hay principados, que hay demonios territoriales. Tengo que saber que hay personas que están atados y cautivos de muchos años en fortalezas, ¿sí? Atados por el alcohol, por los vicios y tantas cosas. Pero tengo que entender que hay género que es con oración y ayuno. Tengo que disciplinarme, amén. Y disciplinarme es una vida rendida a Cristo. Disciplinarme es renunciar a mi yo, a mi voluntad, a mis pensamientos, a mis deseos. Porque es engañoso nuestro corazón, hermano. Y Dios lo conoce. Pero decirle a tu hermano, el Señor puso algo especial en ti. El Señor no se equivocó, amén. Sino que el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando. Obedecer a sus mandamientos, amén. 1 Corintios 9, 24 al 25. Adoramos a Jesús en esta hora. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad? Corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros estamos corriendo una carrera, ¿sí? Pero dice que no es el que corre, sino Dios el que tiene misericordia. Tenemos que caminar un paso a la vez. Tenemos que tener una intimidad con nuestro Padre, conocerlo, tomarnos un tiempo de escuchar su voz y a su nombre. Porque el sistema de este mundo muchas veces nos cargamos de mucha información. Muchas veces está la preocupación, la angustia. Pero déjame decirte, no te olvides que está el Señor ahí para levantarte, para fortalecerte, para guiarte. Dice, así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Y a su nombre, imagínense que nosotros comenzamos a orar y necesitamos tener una intimidad y una comunión con Dios. Y necesitamos tener tiempo para conocerlo al Señor, para poder tener discernimiento y para poder orar guiados por el Espíritu Santo. Porque Pablo dice que él no golpeaba a la aventura, él era certero, pero una persona que dependía del Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta hora, Señor. Dice también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si no luchamos legítimamente, corremos el riesgo de perder nuestra corona. Corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Y tenemos que estar atentos. Aleluya. Te bendecimos en esta hora, Señor. Dice su palabra que luchemos legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. El labrador, para recibir la bendición, primero tiene que trabajar. Tenemos que trabajar en la tierra, amén. Tenemos que unirnos y ponernos de acuerdo para orar, alinearnos al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe, porque ahí es donde Dios te va a dar revelaciones. Ahí Dios te va a dar dirección, pero decir a tu hermano, tienes que ser constante, tienes que ser perseverante, tienes que orar sin cesar, tienes que clamar y no dejar de orar hasta ver la respuesta del Señor. Tienes que golpear el cielo y perseverar, aleluya, porque ahí es donde Dios te va a capacitar. Así como el atleta es preparado y entrenado con un propósito, así el Espíritu Santo te va a ir enseñando en la oración, en la palabra, porque
mejor maestro y va a capacitarte y va a direccionarte y va a enseñarte a caminar, y a su nombre. Tenemos que cambiar el pensamiento y el concepto de decir, no, Dios usa a la hermana tanto, no, Dios usa al siervo, gloria a Dios. Pero déjame decirte que tú tienes el mismo Espíritu Santo. Déjame decirte que el Dios que yo creo es el Dios que tú crees, es el Dios que creía Pablo, no es otro. Es en verdad entender la palabra del Señor y obedecerla. Decirle a tu hermano, no limites al Espíritu Santo, no lo limites, si no puedas tener esa intimidad con Él. Aleluya. Dice acá, todos los atletas se entrenan con disciplina. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una disciplina. ¿Sí? Tenemos que tener una disciplina. Porque así como nosotros nos preocupamos para poder tener un buen bienestar, para poder vivir mejor, comer mejor y no es malo, así también tenemos que preocuparnos por la obra del Señor. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno. Déjame decirte que si trabajamos en equipo y nosotros nos unimos en el Espíritu para orar, para clamar, hacemos cerco, hacemos vallado, hacemos muro, y el Señor nos va a revestir de poder y de autoridad, y el Señor nos va a revestir de armadura y a su nombre, y el Señor nos va a enviar de 2 en 2 a predicar su palabra. Y ahí Dios nos va a preparar, nos va a capacitar, pero nos va a enviar, decirle a tu hermano, Dios te va a enviar. Decirle, Dios te va a enviar. Te va a enviar a que prediques la palabra. Te va a enviar a que libertes al cautivo y al oprimido. Porque un día nosotros nos hemos encontrado en esa situación, sin esperanza. Amén. Yo hace años atrás estaba muy mal, pero era porque había desobedecido la palabra. Porque el corazón estaba lastimado y mientras hacer lo bueno hacía lo malo. Y comencé a desobedecer y a desviarme. Y las cosas me empezaron a ir de mal en peor. Pero había un propósito del Señor, amén. Dios preparó siervos y siervas para rescatarme, para liberarme, para que el Señor me sane, para que las cadenas se rompan. Y ya pasaron 11 años. 11 años ya pasaron. Pero Él no mintió. Porque Él dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Él me hizo libre. Y Él es el que quiere traer libertad. Amén. Aleluya. Dice, lo hacemos por un premio eterno. Entrenan, se cuidan con la comida, ¿sí? Tienen que hacer una vida sana y se abstienen. Ahí habla del atleta. Para rendir.